Paz de Cristo, mis hermanos, qué gusto saludarles en este día una vez más, para que juntos también busquemos del consejo de la palabra de Dios y que juntos podamos rendirle culto al Señor. Le adoramos cuando nos ofrecemos a Él en espíritu y en verdad. No es solo cumplir con el rito, es entregarnos al Señor. Hijo mío, dice el Señor, dame hoy tu corazón. Y para ser adoradores en espíritu y en verdad necesitamos trabajar desde lo interior. El Señor quiere la santificación de nuestro ser entero, espíritu, alma y cuerpo. Así que en esta hora vamos a seguir trabajando en esto de la sanidad interior. Y vamos a hablar del siguiente tema, la necesidad de ser perdonado y perdonar. Y estaremos leyendo en la versión de la Biblia, la nueva Biblia de los hispanos. La necesidad de ser perdonados y perdonar. Déjeme hacerle la siguiente pregunta. ¿Ha perdonado o recibido el perdón de alguna persona? ¿Ha tenido que perdonar? ¿Es una experiencia cotidiana? ¿Ha sido común? ¿Le cuesta? Un poco más allá. ¿Ha recibido el perdón? ¿Ha tenido la capacidad de reconocer que no somos perfectos y ha pedido perdón y lo ha recibido? ¿Le ha pedido perdón a Dios? Sabiendo que Él no debe, no necesita, no tiene ninguna obligación de hacerlo, de escucharnos ni de perdonarnos, pero que a la vez sabemos que Él quiere perdonarnos. Nos lo demostró al venir a la cruz del Calvario. ¿Cómo se sintió cuando fue perdonado por el Señor Jesucristo? ¿Cómo se sintió al saber que no tiene culpa, que nada le acusa? ¿Cuáles fueron los resultados? Es importante pensar en esto porque muchas veces se termina el avivamiento, muchas veces las oraciones parece que no tienen respuesta, muchas veces parece que llueve sobre mojado y se junta una lucha sobre otra. ¿Y por qué seguimos adelante? Lo he dicho varias veces, como diría el himnólogo apostólico, porque para mí su muerte es más que suficiente. Porque le amamos a Él, porque Él nos amó primero, nos perdonó siendo aún pecadores, muertos en delito y en pecado. Y eso, recibir ese perdón, las misericordias de Dios nos llevan a la santidad, al sacrificio, a la perseverancia. En las Escrituras se enseña que el perdón reviste una importancia única, es trascendental para nosotros. ¿Por qué razón el perdón es tan especial, importante, central en la enseñanza de la Biblia? Porque el perdón nos orienta en tres direcciones importantes, cardinales. Recibimos el perdón de Dios. Recibimos el perdón de aquellos a quienes hemos ofendido. Y se pueden restaurar relaciones, familias rotas. Pero usted y yo debemos también perdonar a quienes han causado algún daño a nuestra vida. Efesios 4:32 dice la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios perdonó en Cristo. El proceso de la sanidad interior, de la necesidad de perdonar y ser perdonado, comienza con pedir perdón. El perdón es un asunto muy serio para nuestro crecimiento personal y espiritual. Debemos comenzar pidiendo perdón a Dios por nuestras fallas. Primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 9, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad o iniquidad. Cuando recibimos el perdón divino, se quita un gran peso de encima de nosotros, retorna la tranquilidad a la vida y podemos comenzar de nuevo. Qué experiencia más especial haber llegado al altar, recibir a Cristo, ser tocado por su presencia. Ser tocado por su presencia, dejar salir todo desde dentro, saber que hemos sido perdonados, reconocer que íbamos por mal camino sin buscar excusas, sin acusar a nadie, nosotros frente al Señor.
fuimos perdonados y luego todo cambió. Se fueron la ira, el enojo, los deseos de destruirnos y de destruir. Y nos volvimos adoradores y el hambre era estar en el altar, buscar del Señor, contarle a otros que habíamos encontrado al Maestro. Todo partió por recibir perdón. Todo partió por el cambio de haber sido tocados por el Señor y poder comenzar de nuevo. El perdón del Señor es posible gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. Él murió por nuestros pecados, los suyos, los míos, y los limpió llevándolos allí en la cruz. Pagó por nuestra falta la justa condena, la acusación que muchos a los que dañamos pueden tener contra nosotros fueron pagadas, canceladas allí. Pero como lo hemos predicado muchas veces en la iglesia, así como nos gusta recibir perdón y saber que Dios nos abre los brazos y nos perdona, lo mismo ocurre con todos. Ese que me hizo daño tiene el mismo acceso a la cruz y Dios le quiere perdonar. Aquel que parece un monstruo en este planeta por los daños que ha hecho, Dios también le quiere perdonar. ¿Cómo nos gusta saber que Dios me quiere perdonar a mí? Pero nos negamos a la verdad cierta, es que Dios no hace acepción de personas y también quiere perdonar a los demás. Nos gusta ir a la misericordia y saber que Dios nos da una nueva oportunidad, pero no nos gusta muchas veces saber que Dios también le da la misma oportunidad a los demás. Sin embargo, Dios nos perdona. Dios nos limpia. Dios nos da una nueva oportunidad. Satanás, el diablo, podrá venir a inquietarnos, a recordarnos nuestros pecados pasados, pero cuando Dios perdona, lo hace de una vez y para siempre. Como lo dice la palabra de Dios, Salmo 103:12, como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. No tiene sentido que nos sigamos atormentando por lo que hicimos en el pasado, ya que si hemos ido a la presencia de Dios con arrepentimiento sincero y con una auténtica decisión de cambiar, Él ya nos perdonó y se olvidó de que nos perdonó. Dios me perdonó, pero también debo aprender a perdonar a los demás. Recibir el perdón de Dios, pero guardar rencor hacia quienes nos ofendieron, es una actitud egoísta y, por supuesto, muy fuera de lugar de lo que Dios quiere de nosotros. Mateo 5:23-24 dice: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. A veces esto se confunde porque cuando nos hablan de ofrenda en este contexto del siglo XXI, pensamos en la liturgia de ir con nuestro dinero al ofrendero o si pasaban el ofrendero, depositar ahí. Pero aquí está hablando del acto de llevar un animalito al altar allá a los sacerdotes y ofrecer una ofrenda de paz a Dios y traerle una ofrenda de agradecimiento. Se preparaba, no es meter la mano al bolsillo y echar algo ahí en el ofrendero. Nosotros hemos perdido el sentido del asunto, pero en ese tiempo el adorador se preparaba en una de las 7 fiestas que habían, se acercaba, venía de muy lejos, hacía el peregrinaje hasta el templo y llevaba al altar su ofrenda de paz, su sacrificio, y allí, antes de pretender hacer las paces con Dios, Dios le decía: ¿te has preparado para venir al altar dejando una estela de odio en tu camino? ¿Has sido capaz de perdonar? ¿Has sido capaz de dar lo que estás pidiendo? El Señor Jesucristo espera que no solo expresemos exteriormente nuestra fe y amor hacia Él, sino que también lo manifestemos con nuestras acciones, limpiando el corazón de resentimiento, odio y amargura. Tener una vida llena de rencor y amargura no es el plan de Dios para usted y para mí. Perdonar mejora nuestra relación con Dios, mejora nuestra relación conmigo mismo y con los demás. ¿Has meditado en los muchos beneficios que trae pedir perdón y ser perdonado? Mejora nuestra relación con Dios, porque ya sabemos que somos amigos. Dios ha decidido perdonarme, se ha roto la división, podemos acercarnos confiadamente. Mejora nuestra relación con nosotros mismos, porque de alguna manera esta falta de perdón, esta acusación constante, no nos deja tampoco hablarnos a nosotros. Pero ahora podemos mirarnos frente a frente, proyectarnos, corregirnos, saber que hay oportunidad, tener esperanza, optimismo.
pero también arregla nuestra relación con los demás, porque un corazón lleno de gracia aprende a aceptar a las personas, aprende a amar pese a los defectos, porque así Dios lo hace con nosotros. Se restaura la relación de hermanos. Salmo 66, 18 al 19 dice: si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Pero ciertamente Dios me ha oído, Él atendió a la voz de mi oración. La Biblia nos enseña que si perdonamos a otros, recibiremos los mismos beneficios del perdón. Si guardamos resentimiento y no queremos perdonar, nuestra relación con Dios, con nosotros y con los demás se ve estorbada. Y si guardamos esa iniquidad, no vamos a poder orar, tener comunión con Dios, encontrar esa amistad, esa cercanía que necesitamos urgentemente con nuestro Maestro, con nuestro Salvador. Si nosotros perdonamos, recibimos también los beneficios propios del perdón. Lucas 6:37 dice: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Si usted y yo no somos capaces de perdonar, ¿cree que ha sido perdonado? Usted sabe que pienso, luego existo. Predicamos y creemos por testimonio. Y si en nosotros no logra ser cierto la verdad del perdón, siempre estará esa incertidumbre. Pero si aprendo a perdonar, entonces recibiré los beneficios también del perdón, porque si puedo perdonar, entonces seguro he sido perdonado. Claro que deseamos y necesitamos el perdón de Dios. Aquel que no perdona, tal como lo aprendemos en las Escrituras, es estorbado por una profunda raíz de amargura que echa a perder su vida y le aleja del gozo que el Señor nos quiere dar. Hebreos 12:15 dice así: cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. El negarse a perdonar nos quita los beneficios de la gracia, como lo dije en la lección anterior, porque la gracia es indispensable para todo lo que tengamos que hacer. Por gracia de Dios soy lo que soy, pero no es irresistible. Y una de las cosas que resiste, que estorba la gracia, pues la gracia es don inmerecido. Me perdona Dios inmerecidamente, me cuenta como hijo suyo inmerecidamente, me da premios, una esperanza, un mañana, una casa en el cielo inmerecidamente. Pero si no dejo que actúe la gracia y con la misma gracia que recibí la doy, perdonando, aceptando, dejando ir, las cosas no pueden cambiar. Muchas veces no hay manera de restaurar, pero se puede perdonar. Entonces estorba la gracia y todo el potencial que ella puede actuar en nosotros se ve frustrado. Le invito a que vivamos una vida de perdón, el perdón de Dios hacia nosotros, que nos perdonemos a nosotros y que perdonemos a los demás todas sus ofensas. Salmo 13, versículo 5 al 6 dice: pero yo en tu misericordia, su gracia, he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes. Muchas personas no han aprendido a alabar, a adorar en espíritu y en verdad. No logran saciarse en la presencia de Dios, en su grandeza y colmarse de Él, al resplandor de su luz, solo porque no han aprendido a perdonar. Es indispensable ser tratados por Dios en el área de recibir perdón y perdonar. Sin perdón, tenemos una vida llena de amargura y frustración. Al recibir perdón y aprender a perdonar, nuestra vida será completamente transformada. Le pregunto para terminar en esta hora, ¿usted ha pedido perdón a Dios por sus pecados, por sus fallas? ¿Va a dejar que pase un día más, una noche más, sin ponerse a cuenta con Dios? Este es el día que Dios nos ha dado, Dios le está llamando. Piense bien, ¿alberga usted rencor y resentimiento en el corazón hacia otras personas? Puede ser libre de eso, decidiendo perdonar hoy.
Lo dije en la otra lección, las emociones negativas, el dolor, qué sé yo, eso déjeselo al Señor, Él sana, Él cambia. Pero nosotros debemos verbalizar el perdón, decido perdonar, es una decisión, no una emoción. ¿Qué pasos está dando para aprender a perdonar? ¿Qué tal? Hagamos lo siguiente, en este día pongamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo cualquier dificultad que usted y yo tengamos para enfrentar el proceso del perdón. Digámosle al Señor que entendemos que necesitamos ser libres del resentimiento, de la ira, que necesitamos que trabaje en mi vida. ¿Está dispuesta a abrirle su corazón al Señor de verdad, con sinceridad? El Señor va a trabajar. Se lo garantizo, si es que lo hemos vivido. Llegará el momento en que usted podrá recordar como experiencia y testimonio lo malo que le ha pasado en su vida, pero no estará con rencor, dolor, ni con ganas de castigar a nadie. Solo deseará ver al Maestro un día y que todos lo puedan encontrar igual como usted lo ha encontrado. Oremos en esta hora. Cerremos nuestros ojos. Padre Santo, en esta hora vamos delante de su presencia por su gracia. El hambre que tenemos es verle un día cara a cara, llegar a estar delante de usted, Maestro, y poder postrarnos a sus plantas, besar sus pies heridos, los cuales fueron hechos, cargados, castigados por nosotros, Señor, y poder estar allí, Señor, contemplando su grandeza y en su presencia poder estar sin vergüenza por saber que hemos sido perdonados, lavados, y que nosotros hemos hecho nuestra parte también por agradarle. Hemos recibido de gracia perdón y misericordia. Enséñenos, Señor, es su Espíritu Santo el que nos guía a toda la verdad. Es su Espíritu Santo el consolador. Usted nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Enséñenos, Señor amado, a perdonar. Enséñenos, Señor, a lidiar con esta ira, resentimiento. Saque eso de nosotros que no nos pertenece. Usted no nos hizo para ser contenedores de amargura, sino de gozo, de Espíritu Santo. Que de nosotros fluyan ríos de agua viva que salpiquen para vida eterna. Entregamos en sus manos toda dolencia, toda tristeza, toda herida, todo daño, trauma, Señor, causado por alguien o algo en el pasado. Y queremos, Señor, cambiarlo por su presencia. Enséñenos a perdonar como usted nos perdona. Perdone nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Decidimos perdonar por amor a usted, porque a usted eso le agrada, Señor, para su gloria, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Crea por fe que Dios está escuchando su plegaria. Y si usted le entregó sus cargas, su vida al Señor, el Señor ya empezó a trabajar en su vida. Pronto toda cosa mala saldrá y será cambiada por el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Dios le bendiga.